Hola, pues muchas gracias por la invitación al curso de actualización en medicina materno-fetal. Yo les voy a presentar dentro del módulo de programación fetal un tema muy interesante que además pues cada día más investigamos alrededor de lo que es la epigenética y bueno, pues lo voy a orientar a la parte reproductiva y bueno, pues como es el módulo de programación fetal. Entonces, bueno, pues de entrada todos sabemos que necesitamos las células reproductivas, ¿no? El óvulo y el espermatozoide para poder desarrollar a un potencial individuo. Finalmente, pues nosotros tenemos tantas células somáticas como células germinales y no van a ser las mismas. En las células germinales es en donde va a recaer toda esta parte de la herencia. Entonces, las alteraciones que nosotros lleguemos a tener alrededor de nuestra vida en las células somáticas solo nos van a afectar a nosotros, pero las que lleguemos a generar en nuestras células germinales son las que vamos a poder llevar a nuestra descendencia y por lo tanto, pues que va a entrar dentro de la programación. Ahora, estamos muy acostumbrados a hablar de la información genética que es el ADN o nuestro DNA, que este viene en el núcleo de todas nuestras células y pues están incluidas tanto las células reproductivas, el espermatozoide como el óvulo. Sin embargo, a veces nos olvidamos de que no existen otros componentes que vamos a dar en nuestras células reproductivas, por ejemplo, el ADN mitocondrial, y también la expresión de esta información genética, es decir, que el ADN que nosotros heredamos va a expresarse o a no expresarse de acuerdo al contexto en el que estemos. No siempre vamos a necesitar los mismos genes activos a lo largo de nuestra vida o silenciados a lo largo de nuestra vida, y esto también lo podemos heredar. Esto pues va a ser parte de lo que vamos a ver el día de hoy, que es la epigenética. Esta la vamos a definir como cambios que nosotros heredamos de nuestros padres, pero no tienen que ver con la secuencia de ADN. La secuencia, si recordamos, tiene que ver con estas bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, y vamos a tener una secuencia de estas letras, de estos nucleótidos en nuestro ADN. Sin embargo, en la epigenética, lo que heredamos o los mecanismos que son epigenéticos no tienen que ver con la secuencia, sino con la expresión, la regulación de la expresión de estos genes, que están prendidos o no están prendidos a lo largo de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Como les decía, pues no siempre vamos a necesitar los mismos genes activos. Entonces, esto pues nos lleva a la pregunta, ¿qué puede modificar esta epigenética? ¿No? Entonces, sabemos hoy en día que el ambiente hablando de absolutamente todo, estamos expuestos, no solo la parte nutricional, pero es un aspecto muy importante porque lo tenemos cotidianamente, pero también otras cuestiones, ¿no? El ejercicio, el estrés, todos los hábitos que tenemos y el ambiente al que estamos expuestos va a interactuar con nuestra información genética. Este ambiente va a ser capaz de cambiar la estructura de nuestra información genética y la accesibilidad a esta información genética. Entonces, estos genes pueden responder al ambiente. Esta interacción al final, pues, nos va a dar un resultado de salud o de enfermedad a lo largo del tiempo. Y me gusta poner una analogía para que podamos entenderlo un poquito más o aterrizarlo un poquito más. Nosotros, si nos acordamos de nuestras clases de hace mucho tiempo, tenemos a nuestro ADN. Este ADN se tiene que replicar para que todas nuestras células tengan la misma información genética. Este ADN tiene que llegar a ser una proteína para que funcione, tenga una función en nuestro cuerpo. ¿Cómo va a llegar a eso? Pues primero se tiene que transcribir a un RNA y este RNA se tiene que traducir a una proteína. Ahora, no todos los RNAs van a llegar a ser una proteína. Hay RNAs que nos sirven para regular todo este proceso, para regular la actividad de estos genes. Entonces, hablamos del ADN. El ADN, como bien lo estaba comentando hace ratito, pues tiene que ver con estas letras que lo componen, esta secuencia, estas instrucciones que van a dirigir nuestro desarrollo y nuestro funcionamiento. Esta escritura, si tiene variantes, podemos tener enfermedades genéticas puras, pero también podemos llegar a tener variantes que no nos generan una enfermedad como tal, sino que nos generan una susceptibilidad, como las enfermedades más comunes, que son las que conocemos: obesidad, cáncer, diabetes, hipertensión, ovario poliquístico, endometriosis, todas estas enfermedades multifactoriales en las que necesitamos varios
factores de susceptibilidad, tanto genéticos como no genéticos. Esa es la escritura. Si esa la ponemos en una analogía como un libro que tiene varios ejemplares, ¿qué sucede? Que por más que este libro esté de la misma forma escrito, si este libro me llega a mí, yo no voy a expresar las mismas emociones que expresan pues mi vecina o mi vecino o mi amiga o mi amigo que van a leer el mismo libro. De acuerdo a mi contexto, si este libro, por ejemplo, es una comedia y pues yo no tengo muy buen humor para la comedia, a lo mejor no me va a hacer reír, voy a enfadarme o voy a llorar. En cambio, alguien que tiene un contexto muy diferente, pues a lo mejor va a lograr el objetivo y va a tener pues esta expresión de la comedia. Algo así sucede con nuestra información genética a la hora de expresarla. A pesar de que nuestras células tengan la misma información genética, si nosotros las exponemos a un contexto desfavorable, por ejemplo, un ambiente obesogénico, es decir, sedentarismo, hábitos no saludables, no como bien, como comida procesada, etcétera, pues voy a promover la obesidad. Pero esta misma información genética, si la someto a un ambiente favorable con ejercicio, hábitos saludables, buena alimentación balanceada, etcétera, la expresión va a ser diferente. Entonces, esta expresión va a llevarnos a que entonces tengamos una salud o una enfermedad. Esta epigenética, esta modificación de acuerdo al ambiente, pues va a depender de distintos procesos que se dan. Son modificaciones epigenéticas que tenemos a lo largo de nuestra vida y estas se dan en el DNA, o sea, en nuestro propio ADN por modificaciones bioquímicas como la metilación, que seguramente hemos escuchado de ella, o por modificaciones en las histonas, que son las proteínas que nos van a ayudar a empaquetar este ADN, que se cierre este ADN, o en RNAs que no codifican para proteínas. Como les decía, no todos los RNAs llegan a ser proteínas. Los RNAs nos ayudan a procesar esta información genética. O modificaciones en el RNA. Entonces, hay varias modificaciones bioquímicas que podemos tener a estos niveles y que nos pueden hacer que nos expresemos diferentes esta información genética. Hablando un poquito de una de ellas, que es la metilación, para que podamos entender un poquito la interacción que tiene con estos factores ambientales, la metilación lo que va a hacer es silenciar la información genética. Entonces, como podemos ver aquí, si yo metilo una región de la información genética, estas por ejemplo son las histonas en las que se enrolla este ADN, si yo metilo estas regiones, entonces el ADN se empaqueta, se cierra. Entonces, estoy hablando de que una estructura cerrada no va a permitir que lleguen factores de transcripción y no se exprese, no se active esa información genética. Entonces, es como si yo cerrara el libro. Si yo cierro el libro, no lo puedo leer. En cambio, si desmetilo, si quito estas marcas de metilación o incluso tengo otras modificaciones bioquímicas como la acetilación, entonces esta información genética se hace más laxa, se abre y entonces se pueden expresar estos genes. Entonces hablamos de hipermetilación cuando hay mucha metilación, se cierra mucho esta información genética, o hipometilación cuando entonces podemos abrir esta información genética. Si la tenemos abierta, pues es como abrir el libro y entonces yo ya puedo expresarme. Estos genes ya pueden expresarse y activarse. ¿Cómo es la metilación? Si nosotros recordamos, tenemos estas bases nitrogenadas y dentro de estas bases nitrogenadas tenemos a la citosina. Hay unas regiones en nuestro ADN que nosotros tenemos citosinas seguidas de guaninas, estas las llamamos islas CPG, y en estas regiones, específicamente en las citosinas, sucede la metilación. Entonces, tenemos una citosina que va a requerir de que alguien le done un grupo metilo para volverse una 5-metilcitosina, es decir, para ser metilada, es decir, para ser silenciada. ¿Quién va a donar este grupo metilo, que es el CH3, esta que se llama S-adenosilmetionina? Y bueno, pues esta reacción va a ser catalizada por una enzima que es esta, DNMT, que es una DNA metiltransferasa. Ahora, ¿por qué es importante todo esto que les estoy diciendo? Aquí vamos a comprender cuál es la relación con el ambiente. Esta S-adenosilmetionina que va a donar el grupo metilo es dependiente de nutrientes.
Si vemos por acá los ciclos a los que conlleva, los que necesitamos para que se forme esta S-adenosilmetionina que va a donar el grupo metilo, pues tenemos a la homocisteína y a la metionina, que son aminoácidos. Para ello necesitamos proteínas para que podamos tener aminoácidos, pero también esta conversión requiere de estos nutrientes, de estos cofactores. Si ven, aquí tenemos ácido fólico, tenemos vitamina B12, tenemos la B6, en fin, tenemos muchos cofactores que no van a actuar solos. El ácido fólico, como vemos, no actúa solo. Necesitamos otros cofactores, necesitamos otros nutrientes. Por eso es muy importante en la parte nutricional y en la parte ambiental en general considerar que no solo podemos estar hablando de un solo factor que nos va a ayudar a regular estos procesos. Entonces, si vemos, la metilación está íntimamente relacionada con los nutrientes y además pues conocemos que hay muchas interacciones metabólicas. Tenemos el ciclo de la metionina, el ciclo del folato, que tiene que ver con la metilación, como ya vimos, pero aquí mismo tenemos la metilación, también tenemos la oxidación de ácidos grasos, tenemos la vía de la transulfuración que viene de la homocisteína y que lleva a la producción de antioxidantes, un antioxidante muy importante que es el glutatión. De este lado, en el ciclo de los folatos, tenemos a los ácidos nucleicos que conforman nuestro ADN y así sucesivamente. Esto me va a llevar a que en un contexto de embarazo, pues toda esta interacción metabólica va a tener una respuesta al estrés, por ejemplo, al estrés oxidativo, por la parte antioxidante, la respuesta a crecimiento, la respuesta metabólica y cambios epigenéticos. Otra cuestión importante que tenemos que tomar en cuenta es que, como les decía hace ratito, no solo heredamos esta parte pues del ADN nuclear y de los procesos epigenéticos que suceden en este ADN, sino que también el citoplasma tiene componentes. Los gametos en su citoplasma nos van a contribuir con moléculas bioactivas como RNAs no codificantes, que ya vimos que tienen que ver con la epigenética. Además de que también van a traer nutrientes y hormonas y esto va a regular el desarrollo durante la embriogénesis. Los organelos, por su parte, también son muy importantes y tienen que ver con la epigenética. Entonces, hay metilación mitocondrial también. En la mitocondria suceden muchos de estos procesos, entonces la metilación, el ciclo de los folatos, todo lo que lleva también a la gluconeogénesis. Todos estos intermediarios que se van a generar también en la mitocondria, pues son muy importantes para estas marcas epigenéticas del ADN que está en el núcleo. Entonces, es muy importante la salud también de estos organelos y todos los procesos que suceden en ellos. Todo está íntimamente relacionado. Entonces, hoy nos estamos preguntando qué tanto la epigenética es la respuesta a estas condiciones hereditarias que no podemos explicar únicamente por variantes en la secuencia. Nos estamos enfrentando a casos en donde encontramos una variante genética, pero no se explica todo el fenotipo por esa variante, que tanto el ambiente está influyendo. Muy probablemente la epigenética es la respuesta, incluso de condiciones que aún no encontramos la causa, incluidas la infertilidad, que a veces no la encontramos y ya existe pues mucha literatura rondando acerca de este tema. ¿Cómo se están heredando estos fenotipos? ¿Qué tanto tiene que ver el ambiente? ¿Y cuáles son las características moleculares? Dentro de toda esta parte de la epigenética, siempre está sucediendo estos procesos en nuestro cuerpo, en nuestras células somáticas, pero tenemos que tomar en cuenta que hay eventos que tenemos muy importantes de reprogramación. Nosotros nos programamos, empezamos a metilar, empezamos a tener estos marcas epigenéticas en nuestro cuerpo, pero para que no siempre sea lo mismo y que podamos nosotros como que resetearnos, existen estos eventos de reprogramación. Entonces, el primero de ellos sucede en la gametogénesis, en nuestras células primordiales germinales. Y el segundo sucede justo después de la fertilización y antes de la implantación, hasta la etapa de blastocisto. Se empieza a reprogramar todas las células del embrión. Hay algunas, por ejemplo, las células, los gametos, las células primordiales germinales, van a tener unos mecanismos de impronta, unas marcas epigenéticas muy importantes, que ahorita voy a hablar de ellas, y que estas se van a quedar en todo el embrión durante toda su vida. Entonces,
hay ciertas ventanas de susceptibilidad para estas marcas epigenéticas y que finalmente pues nos hacen, lo hacen mucho más importante el aspecto ambiental. Entonces, como les decía, pues tenemos esta reprogramación que es la desmetilación. Se borran estas marcas que nosotros vamos a llegar a tener. ¿Y para qué queremos esta reprogramación? Pues para que estas modificaciones que nosotros acumulamos a lo largo de nuestra vida se puedan detectar y corregir para minimizar los efectos que pueda llegar a tener en nuestra descendencia. Sin embargo, pues no es tan eficiente esta desmetilación. La metilación no se va a borrar ni se va a restablecer con la misma eficiencia en todo el genoma. Una proporción del genoma puede escapar a esta reprogramación, a este borramiento de estas marcas epigenéticas y por lo tanto podemos heredarlo no solo a nuestros hijos, sino que estos hijos lo pueden heredar pues a sus hijos y así sucesivamente. Nosotros sabemos que las células germinales, cuando estamos pues justo apenas en las primeras semanas del desarrollo, van a migrar a la cresta genital. Y aquí es donde va a suceder esta reprogramación epigenética. Como ya les decía, hay algunas regiones del genoma que se van a resistir a esta desmetilación y van a retener las marcas epigenéticas. Entonces, si retengo las marcas epigenéticas en mis células, pues en mis células en general, tanto germinales como somáticas, entonces pues me voy a seguir desarrollando y va a llegar un momento en que yo, sea hombre o mujer, voy a tener marcas epigenéticas en mis células germinales que ya se empezaron a programar desde que me desarrollé y eso lo podemos heredar. Estos procesos de epigenéticos no suceden de la misma forma ni en el mismo momento a nivel materno que a nivel paterno. O sea, lo que heredamos de papá y de mamá no se va a programar y a desprogramar y reprogramar de la misma forma en ambos genomas y tampoco es lo mismo lo que sucede en óvulos que en espermatozoides. Entonces hay que tomar en cuenta algunas diferencias. Por ejemplo, en los espermatozoides nos podemos dar cuenta que existen varias marcas que se empiezan a establecer a lo largo del desarrollo del espermatozoide y existe incluso una marca adicional o un proceso epigenético adicional que es el recambio de histonas por protaminas. Estas protaminas lo que van a hacer es que van a empaquetar mucho más esta información genética del espermatozoide. Uno de los objetivos de esto es que está tan cerrado esta información genética que no puede entrar el daño. Entonces, pues así se empieza a empaquetar y cuando sucede la fertilización, que ya estamos pues en este momento de que llega el espermatozoide al óvulo, las histonas maternas son recambiadas, entonces se van las protaminas de papá y se reemplazan por las histonas de mamá. Entonces, pues ahí viene información genética, epigenética de mamá. Aquí, pues, pensaríamos nosotros, bueno, pues ya se fueron estas proteínas de papá y bueno, estas marcas epigenéticas probablemente ya no nos hagan nada. Sin embargo, sabemos que algunas proteínas histonas paternas pueden todavía retenerse y entonces heredarse a la descendencia. Se ha sugerido que alguna proporción de infertilidad, no solo masculina ahorita porque estoy hablando de esperma, pero que alguna proporción de infertilidad tenga que ver con estos procesos epigenéticos. Y en el caso de los varones, algunos parámetros seminales, por ejemplo, alteraciones en la cuenta de espermatozoides, en la morfología, en la fragmentación de ADN, en la generación de anuidías, alteraciones en el número de cromosomas o el empaquetamiento de esta cromatina, pueden estar relacionados a mecanismos epigenéticos y que todavía pues eso no lo estudiamos de rutina, no, realmente no lo estamos haciendo como investigación de rutina. Por la parte de los óvulos, pues también es muy importante recordar que existen diferencias. Entonces, pues también va a ocurrir una desmetilación, que es el borramiento, como les decía, se van a establecer estas marcas por impronta que ahorita les voy a explicar. Y esta impronta, que es una marca epigenética, es una metilación, va a quedarse durante todo ya el desarrollo de este embrión. Y hay otras marcas que se pueden dar y se vuelve a establecer esta metilación. Entonces, como ven, nos tenemos que reprogramar como objetivo, pues quitar lo que puede ser deleterio, pero hay lo que va a escapar a esta metilación. Y aquí pongo una imagen
que es muy importante durante el desarrollo de estos óvulos, durante la ovogénesis, porque, pues si recordamos, nosotras sufrimos en los óvulos 2 arrestos y estos arrestos pues también tienen que ver con cambios epigenéticos. Entonces el arresto, cuando nosotros pues nos detenemos en esta ovogénesis, pues también se tiene que detener la activación o la transcripción de ciertos genes y entonces vamos a silenciarnos. La transcripción se va a silenciar en ciertos momentos y se va a activar en otros momentos. Entonces cuando nos quitamos del arresto, cuando se liberan ciertas hormonas, entonces pues ya seguimos nuestro desarrollo y esperamos la fertilización y si fertilizamos, pues se tiene que nuevamente activar ciertos genes para poder empezar con el desarrollo embrionario. ¿Qué sucede con la impronta genómica? Entonces, la impronta vamos a definirla como la expresión diferencial que vamos a tener de algunos genes de acuerdo a si los heredé de mamá o de papá. No todos los genes son improntados, más o menos tenemos un poquito más de 200 genes improntados. Improntados quiere decir que tienen esta marca epigenética, que se metilan, que se silencian. Entonces, hay genes que yo voy a heredar de papá que necesitan estar activos, que necesitan estar desmetilados y los genes de mamá de ese mismo, de ese mismo gen tienen que estar activos. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos algunas enfermedades que seguramente las han escuchado a lo largo del tiempo, como Prader-Willi o Angelman, y tienen que ver con mecanismos alterados de la impronta genética. Entonces, si nosotros tenemos ciertos genes activos de mamá que no deben estar activos, podemos llegar a tener ciertas condiciones genéticas. Aquí, sin hablar de enfermedades genéticamente puras, puede suceder exactamente lo mismo, nada más que con condiciones multifactoriales. Entonces, papá va a heredar su genoma y algunos genes improntados se van a expresar de él o algunos genes se tienen que expresar de él, otros tienen que estar improntados y lo mismo va a suceder con mamá. Eso en células somáticas. Sin embargo, hay que recordar que las células germinales son diferentes. En estas células germinales se tiene que borrar esta impronta y se tiene que restablecer. Si yo soy mujer, por más que yo tenga genoma de mi papá, en mis óvulos yo tengo que resetear estas marcas epigenéticas y establecer patrones femeninos epigenéticos. Y lo mismo va a suceder con un varón para que el día de mañana yo pueda heredarle a mis hijos mi impronta femenina y mi pareja pueda heredar su impronta masculina. Entonces, pues la impronta también es algo muy importante que se tiene que mantener. Los patrones epigenéticos que ya se retengan en estas células reproductivas, pues van a ser las que vamos a nosotros heredar. Y de ahí viene entonces la programación fetal, en donde hablamos de que lo que haga mamá y a lo que se exponga mamá, pues va a empezar a programar metabólicamente, a programar epigenéticamente a este bebé y a cómo va a responder al ambiente en toda su vida. Entonces, nosotros ya estamos marcando de alguna forma su susceptibilidad epigenética al ambiente, no solo lo que traemos escrito, sino también la respuesta que va a tener al ambiente este bebé a lo largo de su vida. Hablamos de desmetilación, como ya vimos, del borramiento de estas marcas epigenéticas, del establecimiento de marcas epigenéticas, pero también el mantenimiento, porque estas marcas epigenéticas pues también pueden ser modificadas a lo largo del tiempo y esto lo podemos tomar como algo bueno, como un blanco preventivo o terapéutico o como entendimiento de cómo se producen las enfermedades y que esto no solo es solo cuando estamos embarazadas, sino viene desde nuestros gametos, desde lo que heredamos en nuestros óvulos y espermatozoides. Las primeras demostraciones de esto de la programación fetal se empezaron a dar en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la hambruna de Holanda, en donde veíamos que pues los bebés empezaban a restringirse prenatalmente y nacían con bajo peso al nacer, mejoraban su nutrición postnatal y en la etapa adulta ya empezábamos a ver mayor riesgo de obesidad y de alteraciones cardiometabólicas. Después nace la hipótesis de Barker. Finalmente, pues esto ya lleva muchísimo tiempo de empezarse a estudiar, empezarse a relacionar de las condiciones fetales desfavorables y las enfermedades del adulto. Y si ustedes se dan cuenta, tiene que ver
prácticamente con todo, no solo con alteraciones de crecimiento. Los procesos epigenéticos tienen que ver mucho con crecimiento y desarrollo, pero no solo es crecimiento, es composición corporal, es alteraciones de comportamiento cardiovasculares, endocrinas, gastrointestinales, inmunológicas, metabólicas y reproductivas. Entonces, prácticamente todo puede llegar a tener que ver con este fenómeno ambiental. Y ya tenemos instancias internacionales como el DOHAT, ¿no? Que van a empezar a estudiar todo esto, ¿no? Que tienen que ver con la salud y la enfermedad, el origen que tiene que ver durante el desarrollo. Y entonces estudian los insultos, que así los llaman, ¿no? Que llegan a tener que ver con durante el periodo embrionario fetal y postnatal, con los efectos que pueda llegar a tener a largo plazo en la descendencia. También hablamos de POHAD ya, ¿no? De la influencia paterna que puede llegar a tener esto. Y no solo de lo que me puede suceder a mí con estos agentes ambientales, con la dieta, el cigarro, la contaminación, la radiación, el alcohol, las modificaciones epigenéticas que se pueden generar en estas células reproductivas, aquí en este caso espermatozoides, la fertilidad que se puede afectar, sino también que recordemos que el embrión cuando se está desarrollando, pues también está desarrollando células germinales. Entonces, a lo que yo esté expuesta, pues también van a estar expuestos mis células germinales y a su vez esas células germinales van a generar individuos. Y si yo estoy embarazada, pues ya estoy afectando no solo a mi bebé, sino a sus propias células germinales y así se va haciendo un círculo vicioso para la herencia transgeneracional. Ya se han estudiado múltiples pues estados nutricionales paternos, ahorita solo hablar por la parte nutricional, las alteraciones epigenéticas que puede haber. Otra cuestión importante es la edad, ¿no? El envejecimiento que puede afectar, que ya hemos visto que puede haber una alteración o una diferente marca epigenética, regiones hipometiladas o hipermetiladas con la edad, y que esto aumenta en el caso de los varones ciertos riesgos de condiciones neuropsiquiátricas. También pues hablamos de la herencia transgeneracional epigenética de las mujeres, por ejemplo, el ovario poliquístico, ¿no? Que sabemos que podemos llegar a tener un DNA hipometilado en estas condiciones y que de acuerdo a las modificaciones en el estilo de vida, si esta mujer que tiene ovario poliquístico se embaraza, si tiene un buen ambiente, pues su hija probablemente no tenga ovario poliquístico, pero si no tiene un estilo de vida adecuado, entonces puede generar su hija ovario poliquístico. Hablamos también de una programación reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay insultos que influyen en el fenotipo reproductivo. Entonces, pues la exposición a esteroides, los disruptores endocrinos, entre otros que ya hemos hablado, como la contaminación, la nutrición, van a afectar toda esta vía hormonal desde el eje hipotálamo hipoficiario gonadal y entonces no solo alteraciones en el crecimiento, sino alteraciones en la pubertad, alteraciones en la menstruación, alteraciones en la menopausia, ovario poliquístico, foliculogénesis y bueno, pues todo lo que va a tener que ver con fertilidad y herencia. La programación placentaria también es súper importante, ¿no? Porque sabemos que la placenta, pues, es un órgano neuroendocrino que es esencial para el transporte materno-fetal, el metabolismo y la fuente de energía, pero que finalmente aquí también sucede una programación de acuerdo a nuestro ambiente. Entonces, uno de los grandes ejemplos es esta enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que va a recambiar, va a ser una inactivación del cortisol a cortisona. Entonces, nosotros pues tenemos que tomar en cuenta que el cortisol en grandes cantidades en el feto pues va a programar el feto a este fenómeno de estrés y va a programar el desarrollo también a nivel cerebral dentro de otras cuestiones que vemos, ¿no? Si no tenemos una función placentaria adecuada, esta enzima no va a programar adecuadamente a nuestro feto. Y así, pues vamos a tener muchos estresores, como ya lo hemos hablado con el tiempo. Este dibujo me gusta mucho porque ya toma en cuenta no solo lo que ya conocemos de estilo de vida, sino edad materna, el estrés, que no lo tomamos en cuenta muchas veces, y que hoy en día nos estamos también enfocando
y con tratamientos de reproducción asistida que pues van a también a modificar de cierta forma esta epigenética y pues ya existe mucha investigación, ¿no? De todos estos estresores. Entonces llegamos finalmente a la prevención porque sabemos que finalmente si esto tiene una influencia ambiental, pues podemos prevenirlo. Pueden ser blancos terapéuticos o preventivos y pues los nutrientes tienen que ver con ello, pero no solo los nutrientes. No voy a hablar de todo esto porque pues de verdad es un tema muy amplio, pero tiene que ver el estrés oxidativo con la programación, el ejercicio, el sueño, el estrés, la microbiota y la lactancia, que aunque no tiene que ver con programación fetal, sí tiene que ver con programación neonatal. Por hablar de algunos de ellos, el estrés oxidativo, las especies reactivas de oxígeno como tal regulan procesos epigenéticos como la metilación. Entonces, bueno, pues cómo lo podemos contrarrestar con los fenómenos antioxidantes o con los famosos antioxidantes, ¿no? Sabemos que el estrés oxidativo incluso ya se está estudiando como con un rol posible en la patogénesis de defectos congénitos e incluso con alteraciones en la meiosis, que esto nos puede llevar a aneuploidías. El estrés emocional que ya les comentaba con la programación o alteración de esta enzima placentaria que es súper importante para la desactivación del cortisol. La microbiota que sabemos que produce metabolitos activos y que se utilizan para procesos epigenéticos y la lactancia pues está relacionada también con la microbiota. Tenemos que ver que hay una diferencia entre la lactancia materna y pues otro tipo de alimentaciones y esto pues puede promover ciertos procesos epigenéticos diferentes en este bebé. Sabemos que la lactancia además está implicada en el desarrollo inmunológico y neurocognitivo, afecta la metilación del DNA y además pues trae muchos microRNAs que van a regular estos procesos epigenéticos dentro de muchas otras funciones que tienen estos microRNAs. Entonces, todos los microRNAs que puede expresar la leche materna y que pues van a tener muchísimas funciones. La lactancia también puede cambiar, estos microRNAs pueden cambiar de acuerdo a la alimentación materna y pues cambiar las vías metabólicas del binomio. Más del 65% de estos microRNAs se relacionan con funciones inmunes. Entonces, no solo vamos a programar prenatalmente, sino que también postnatalmente estamos programando la salud de estos bebés. En resumen, y para finalizar, porque es un tema muy, muy bonito, que a mí me encanta, la verdad, pero es muy amplio, toda esta ambiente, y ambiente, recuerden, es todo, no solo es la parte nutricional, es lo que podemos controlar, pero también otras cosas que no podemos controlar, como la contaminación, a menos de que nos vayamos de México, va a tener un rol muy importante y una interacción muy importante con la genética y la epigenética. Entonces, el metabolismo y la epigenética están íntimamente relacionados, como ya vimos, y esto nos va a llevar a la salud o a la enfermedad y que lo vamos a poder heredar a nuestros hijos. Espero que haya sido de utilidad y estoy a sus órdenes cualquier duda. Muchas gracias.